Mi nombre es Iván Cáceres y soy participante de la materia de Derecho Tributario con la profesora Emily Ramírez en la sección SAIAD. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre lo que compete al derecho tributario, su concepto, definición, autonomía, principios generales y rangos. En cuanto al derecho tributario, se dice que, según autores como Moya, es aquel derecho que está relacionado con los tributos y todo lo que tiene que ver con su reglamentación y la aplicación de estas diversas reglas. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho tributario compete no solamente a lo que tiene que ver con los tributos, sino a los contribuyentes y a los funcionarios que forman parte dentro de este proceso. En cuanto a su autonomía, existen diversas teorías. Muchos catedráticos han insistido en si el derecho tributario guarda o no autonomía con respecto a diversas ramas del derecho. Respecto a ello, existen autores como Berlini, el cual propone que si bien se ha hablado lo suficiente de que exista cierta autonomía o no dentro del derecho tributario, esto no es algo de suma importancia, ya que según lo propone el autor, el derecho no tiene ninguna rama que sea totalmente autónoma una de la otra, puesto que si esto ocurriera, como expone Luckey, existiría una parcialización del conocimiento. Y sabemos que el derecho regula todas las actividades que realizan los seres humanos en sociedad. Entonces, ninguna rama es 100% autónoma o independiente porque no puede funcionar sin las reglas de otro. No obstante, existen cuestiones que se toman tales como los principios que se toman del derecho tributario, que se utilizan también en otras ramas del derecho. Y por ello no debe confundirse como que fuera parte del derecho administrativo, puesto que tienen funciones diferentes. El derecho tributario se encarga específicamente de los tributos, los impuestos, las recaudaciones que realiza el Estado con respecto a sus contribuyentes o sus ciudadanos para cubrir los gastos públicos. En cuanto a los principios generales, se puede decir que el derecho tributario guarda ciertos principios, los vemos aquí reflejados. El primero es el principio de legalidad. El principio de legalidad es un principio existente en todas las leyes que existen en la República y en diversos países. Este está relacionado con que solo es válido o solo tiene cierta coerción lo que está escrito dentro de la ley. Si no está escrito en la ley, no tiene validez. Este principio lo ubicamos en el artículo 317 de la Constitución y en el artículo 3 del Código Orgánico Tributario, donde se establece que solo las leyes tienen obviamente un carácter coercitivo y solo es válido lo que esté en la ley. De resto, la voluntad de las partes no tiene nada que ver en cuanto a lo que ocurre dentro de un proceso legal. La generalidad, o el principio de generalidad, es aquel que tiene que ver con el hecho de que todos los ciudadanos deben ser tratados, deben encontrarse dentro del derecho tributario, es decir, todos los ciudadanos de la República deben ser contribuyentes activos y todos deben coayudar con los gastos que se encuentren dentro de la República o que genere la República. Esto lo ubicamos en el artículo 133 de la Constitución. El principio de igualdad es un principio que se encuentra en el artículo 21 de la Constitución y de igual forma está reflejado en muchas leyes. Ese principio refiere a que todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Por tanto, la mera voluntad de un ciudadano particular no puede ocasionar que al otro se vea afectado de una u otra forma, puesto que todos somos iguales ante la ley. Todos tenemos la capacidad de ejercer derechos y de contraer obligaciones. El principio de progresividad. El principio de progresividad es también llamado el principio de proporcionalidad y viene muy aunado a lo que es la justicia tributaria y el principio de generalidad que se había mencionado con anterioridad. Este principio de progresividad tiene que ver con la proporción en la que los ciudadanos deben participar, es decir, pagar impuestos de acuerdo con
con sus ingresos, los ingresos que devengan. Ya habíamos hablado en la generalidad que todos los ciudadanos deben contribuir al Estado. Entonces la progresividad nos dice la proporción en la que cada ciudadano deberá contribuir al Estado dependiendo de sus ingresos. Obviamente a un mayor nivel de ingresos viene un mayor nivel de impuestos que se deben cancelar al Estado. Y el de la justicia tributaria también está relacionado con esta progresividad porque viene a decir que todos deben colaborar en el grado en el que tengan la oportunidad de hacerlo. Este lo ubicamos en el artículo 316 de la Constitución. Ok, ahora nos resta explicar lo que son el principio de la no confiscatoriedad y de la no retroactividad. El principio de la no confiscatoriedad está relacionado con muchas leyes, porque está dispuesto en muchas leyes. Específicamente en la Constitución lo encontramos en varias partes, en varias ocasiones, puesto que se tiene que ver con la propiedad privada, ¿sí? Dentro del derecho venezolano se considera que existe una propiedad privada, que los individuos tienen la posibilidad de obtener su propiedad y que ésta no sea violentada por nadie, ¿sí? Esto forma parte de su patrimonio. Entonces, la no confiscatoriedad del derecho tributario viene a tener relación con eso. El derecho tributario, en cualquiera de los procedimientos que se realizan, no puede confiscar los bienes de las personas, excepto cuando ocurra alguno de los casos de las excepciones que se establecen en los artículos 115, 116 y 117 de la Constitución, en las que sí se pueden confiscar parte de los bienes del patrimonio de una persona. Y el principio de no retroactividad también se ubica en muchas partes en el derecho venezolano en cuanto a que la ley no tiene carácter retroactivo, ¿sí? Este principio lo encontramos en el artículo 24 de la Constitución. Ninguna ley tendrá carácter retroactivo, a no ser que exista una serie de excepciones en las que las leyes tienen carácter retroactivo, pero en este caso siempre será cuando beneficien, en el caso penal al imputado, en el caso del derecho tributario al contribuyente, ¿sí? Okay. Ahora continuamos con lo que es el principio de prohibición de impuestos pagaderos en servicio personal. Esto está relacionado con el derecho civil de las obligaciones, ¿sí? Existe una prohibición dentro del derecho tributario de que un impuesto sea pagado por un servicio personal. Esta prohibición la ubicamos en el artículo 317 y viene a ver con lo que serían las obligaciones de hacer o de no hacer, las cuales están prohibidas dentro del derecho tributario. Simplemente lo que debemos entender es que los tributos deben ser cancelados siempre por una obligación de dar, es decir, de cancelar, en este caso, una cantidad de dinero. Es la forma de pagar los tributos. Ahora vamos con lo que son las ramas del derecho tributario. Ya que el derecho tributario abarca una gran diversidad de temas, debe tener una gran diversidad de ramas para manejarlos todos. Existe lo que es el derecho tributario material y formal. El derecho tributario material tiene que ver con la forma en la que las normas tributarias se establecen de forma escrita para hablar de las relaciones que existen entre los contribuyentes y un Estado. El derecho tributario formal tiene que ver con la aplicabilidad de estas normas, es decir, el procedimiento o el proceso que se lleva a cabo para aplicar dichas normas. Sin embargo, los autores establecen que no se puede dividir o distinguir específicamente una separación total entre el derecho material y el formal, por ser obviamente parte de la misma disciplina jurídica que es el derecho tributario. En cuanto al derecho tributario procesal, este refiere a las formas en las que se aplicarán las leyes tributarias dentro de un procedimiento o un caso específico. Y viene a relacionarse obviamente con los ciudadanos y con el Estado dentro de ese proceso, en el caso de que exista una reconvención o una solicitud de los ciudadanos de que devuelvan los impuestos cancelados o algún proceso que tenga que ver con el derecho tributario. En cuanto al derecho tributario penal, este viene a encargarse de la aplicación de ciertas sanciones a actitudes o violaciones del Código Tributario o de lo que tiene que ver con la cancelación de impuestos que puedan cometer los contribuyentes. Entonces, el derecho penal
participa aplicando sanciones que pueden ser punitivas corporales o obviamente privativas de libertad o sanciones en el ámbito de cancelación de algunas multas de otra índole. Cuanto al derecho tributario internacional, este tiene su justificación puesto que regula los asuntos que tengan que ver con el derecho tributario, con la cancelación de tributos a nivel internacional. Cuando existan, por ejemplo, algunos negocios que se lleven a cabo en ámbito internacional, un ciudadano lo lleva a cabo en ámbito internacional y deba cancelar los tributos devengados de ese negocio en varios países, ¿sí? Este derecho se encarga de realizar las acotaciones referentes a cómo se llevan esos casos. Y el derecho tributario constitucional es el que se encarga precisamente de verificar el origen dentro de la Carta Magna de todas aquellas atribuciones que tiene el derecho tributario y que le permiten establecerse como tal, ¿sí? Este es más ligado a los principios del derecho tributario que están dentro de la Constitución y por tanto se hacen efectivos. De esta forma concluimos con lo que es el tema 3 de derecho tributario y pudimos observar su importancia, su autonomía, las dudas que hay sobre él y pues algunos de sus principios generales, así como su división. Esperando que les haya servido la información, nos veremos en una próxima oportunidad.